¿Cómo está, señor ministro del Interior? Buenas tardes. Qué bueno felicitarlo, no por su nombramiento, sino ya por sus primeras acciones. Lo de ayer fue impresionante, fue valiente, fue eficiente, fue producto de un conocedor de estos temas como usted, y para quienes no recuerden el antecedente, este fue el señor que se paró firme en octubre del 2019 cuando era comandante de la policía. ¿Usted fue? El director de operaciones a la fecha de octubre, Carlos. Eso. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ya, ¿y usted fue el que dirigió el operativo ese en Buenos Aires de minería ilegal en Imbabura? Dirigimos el operativo de Buenos Aires, el operativo del terremoto y dirigimos a la policía en la pandemia. Bueno, que siga así, señor ministro, la verdad, qué buen comienzo. Pero como usted mismo anticipó, ya es posible que hayan reacciones en otras cárceles, porque usted hizo lo que antes no se ha querido hacer por el temor sobreviniente, es decir, que los aliados de esos cabecillas del crimen organizado comiencen a retaliarse en las calles o a reproducir otros del mismo incidente en otras cárceles en previsión de la señal que usted mandó. ¿Sabe qué? Una más que se portan así, los saco y los guardo y los separo. ¿Cómo evitar ese rebote? Bienvenido. Gracias, Carlos. Nuevamente un saludo. El Estado no puede estar sometido a las organizaciones criminales. Son las organizaciones criminales y los delincuentes los que tienen que someterse al Estado ecuatoriano, y esa ha sido la demostración. Sé que el día de hoy en algunos lugares efectivamente ha habido algún malestar, dicen, de PPLs. Y yo quiero ratificarles, efectivamente lo que vamos a hacer es a todo aquel que genere estos actos de indisciplina y no se someta a las acciones disciplinarias y al régimen en los centros penitenciarios, los vamos a identificar y los vamos a trasladar. Vamos a reaccionar de la misma forma. Sabemos que va a suceder, pero estos serán los últimos incidentes que tengan que ir sucediendo. Caso contrario, nosotros no nos quedaría más que declarar que somos un Estado fallido. Entendí bien. No podemos nosotros permitir que esto siga sucediendo. Ok, entendí bien. El mensaje es ese, ¿no? Uno más en esta cárcel o en otra cárcel, entramos, los ubicamos, los extraemos y los aislamos, ¿correcto? Esa es la idea, pero tampoco quiere decir que nosotros nos vamos a inventar ahora liderazgos y vamos a empezar a sacarles. Quédense donde están, pero mantengan el orden y sométanse al régimen disciplinario que está. Caso contrario, si quieren enfrentarle al Estado, pues se encontrarán con el Estado. Ahora, la demostración ya fue dada. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, ahora reaccionamos absolutamente todas las instituciones. Qué bien. Y no como antes estaban reaccionando únicamente quienes estaban ahí más cercanos. Qué bien, y Secretaría de Derechos Humanos también. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió? Aparte de su conocimiento, liderazgo y pantalones. Yo confío en las instituciones. El Estado tiene instituciones fuertes. Yo creo que faltó liderazgo, efectivamente. Yo creo que faltó algunas acciones que siempre los policías, los militares están esperando. Y básicamente es el respaldo. Saben que les vamos a respaldar. Mire, de octubre no existen policías enjuiciados. Nosotros hemos dado la cara, seguimos dando la cara, nos estamos defendiendo en la Fiscalía. Sabemos lo que hicimos bajo principios de legalidad y bajo esos conceptos seguiremos trabajando. No vamos a violar derechos humanos, nosotros somos demócratas, somos republicanos, pero sabemos también que tenemos elementos como el uso progresivo de la fuerza. Ahí sí, no hay necesidad de dudar mucho y hay que actuar. Señor ministro, tengo reportes, son extraoficiales, de que en efecto se han producido reacciones en otras cárceles. Todos son de medios digitales no convencionales. ¿Puede usted ratificar o rectificar aquello? Sí, el reporte llegó cerca de las 14 horas en el centro carcelario de Machala, en el centro carcelario de Esmeraldas, de Santo Domingo, donde están las células de las organizaciones que lideraban estas personas que fueron trasladadas ayer a La Roca. Ahí pretendían reaccionar, pero se les ha informado. No va a haber más traslados, pero sí va a haber traslados a los que sigan generando indisciplina, indiscutiblemente. La otra novedad es que La Roca estaba lista. Esa fue una sorpresota. Nadie sabía que la tenían lista. Sí, esto lo han venido manejando y me pareció que era una oportunidad para tomar la decisión y ahora nos corresponde. Todavía faltan algunos temas especialmente tecnológicos porque es lo fundamental. Eso lo continuaremos y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Lo importante es que entiendan que al final ya han causado suficiente daño, han humillado al Estado ecuatoriano, han generado una sensación no solamente de desasosiego en el país, sino la imagen internacional que tiene el país, y es hora de que el Estado ecuatoriano tome las riendas y haga lo que tiene que hacer respecto del manejo con los delincuentes. Casi no creo lo que oigo.
qué bien. Y qué bueno que la gente vaya entendiendo que dentro de las limitaciones que hay se pueden hacer cosas como estas. Ahora, antes de que le pregunte Mario Tamayo, quien es el abogado de Panel y normalmente enfoca las cosas desde su perspectiva jurídica, ¿qué tan coordinado o bien se lleva usted con la secretaria de Derechos Humanos? No, muy bien, con Bernarda trabajamos este fin de semana. La parte humana fue también un tema de excelencia, diría yo, en el procedimiento comparado al menos con las otras respuestas en los hechos anteriores. No solamente se dio un apoyo psicosocial, psicológico, se aplicaron los protocolos de Minnesota, se coordinó perfectamente con la Fiscalía, a tiempo se realizaron dentro de las capacidades que tiene el centro forense, las autopsias, es decir, todo fue un trabajo articulado. El municipio de Cuenca facilitó también la logística para que más allá de ya el acto y el trauma que vivieron los familiares, también no tengan que correr con los gastos económicos. Qué bueno, es decir, todo el mundo trabajó como un relojito y creo que esa es la forma como deberíamos responder, no solo como gobierno, sino como Estado. Por fin la palabreja funcionó, ¿no? Un trabajo articulado, porque todo el mundo habla de trabajo articulado y nadie sabe cómo carajo articular nada. Planificación estratégica. O sea, planificación estratégica y vaina demás. Mario Tamayo le consulta ahora, estamos con el ministro del Interior, ex general de policía, o mejor dicho, policía en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo, 17 horas 28 minutos. Mi general, buenas tardes. Mi general, Ay, es que ya se le quiere cuadrar, No, mi es la general, mala ¿sí costumbre, vio? es Mi la general, ¿sí vio? buena costumbre ¿Sí que vio ese tenemos los efecto que- que acaba de conseguir? Mi general. Es la buena o mala costumbre que tenemos los que estudiamos en colegios militares de que el rango queda, ¿no es cierto, mi general? El rango queda Así y es, muchas siempre queda así. Ajá. ¿Qué grado de infiltración cree usted que existe por parte del crimen organizado dentro de nuestras autoridades policiales? Mire, a veces se cree que la policía es la única institución cooptable. Yo le digo, cuando se estudia el crimen organizado que ha sucedido en las grandes mafias italianas, europeas, las latinoamericanas, las instituciones policiales no son las primeras que se cooptan. Las instituciones que tienen, estas organizaciones funcionan con poder político y con poder jurídico. Y luego a través del poder político y del poder jurídico también corrompen el resto de instituciones de control. Entonces, la penetración yo creo que del crimen organizado en el país no está en las instituciones en lo más acelerado, está en los niveles todavía de las élites a las que hay que trabajar, porque a veces nos quedamos únicamente nosotros con el impacto final, el número de muertos, nos quedamos con el impacto en estos temas sociales, pero no nos dirigimos a donde tenemos que dirigirnos, y hacia allá he pedido yo la orientación a las direcciones de investigaciones y a las direcciones de inteligencia. Tenemos que llegar a quienes están lucrando de todo esto, que son las grandes organizaciones que manejan la economía criminal y que con economía criminal mantienen un poder político, un poder jurídico, y sobre la base de eso imponen a través de la violencia las acciones y distraen inclusive y tienen saturado de trabajo a las organizaciones de control. Es decir, no estamos en camino de ser un Estado fallido. Yo creo que estamos a tiempo de corregir muchas cosas y hoy he encontrado en el presidente Lasso la posibilidad de cambiar una realidad, de dar un vuelco a la dinámica. Yo hacía con eso una analogía cuando ponía el día domingo un Twitter y decía, tenemos que limpiar el establo de augías, porque yo creo que durante mucho tiempo ese establo se ha llenado de realmente la suciedad que deja la corrupción. Para mí eso es, el establo es la corrupción, no como quieren comparar algunas personas. Y creo que hay que cambiar esa dinámica desde el Hércules, que tiene que convertirse el Estado, porque aquí no es un tema de personas, aquí necesitamos que el Estado reaccione. Ya le han humillado demasiado al Estado, y si no cambiamos esa dinámica, entonces ahí sí iríamos camino a lo que usted plantea. Pero estamos a tiempo, aunque el umbral de crisis es elevado, los indicadores no son buenos, la proyección de seguir igual nos llevaría a unas tasas de homicidios que nos pondrían en similitud de países de Centroamérica, ¿no? Y no queremos llegar allá, no queremos, ya tenemos la mala calificación de una ciudad del Ecuador dentro de las 50 más inseguras, no queremos que el país entre en ese ranking. Todos debemos unirnos para trabajar y sacar adelante y demostrar que los ciudadanos ecuatorianos en su mayoría somos buenos. General, la excepción son estos grupos delictivos y tenemos que cambiar esa realidad. Sé que está planeando darse una vuelta por acá y me alegro porque hay que hacer una inspección y actualizar una serie de medidas en las cárceles de Guayaquil.
Cuando venga nos avisa para que compartamos más tiempo en la cabina. Gracias, Carlos. El día viernes estuve allá y esta semana ya tengo otras cosas que lastimosamente se trastocaron. Yo tenía que estar el día de hoy y mañana, Ajá. pero la próxima semana voy a pasar ¿Así 3 días en Guayaquil trabajando con todas las unidades y ahí habrá mucho tiempo con los medios reunidos. Para ampliar esto, permítame una anécdota. Usted mismo, cuéntala. ¿Cómo le decían en la policía? Dígala. No, yo tengo varios, Dígala. varios motes en la el policía. apodo favorito, dígale. General, No, el loco Carrillo le decían. El loco, Y sí, sabe sí. qué, general, ya nunca recupere la cordura, siga así. ¿Ok? Muchas gracias. De verdad. No, qué gusto da. Ok. ¿Qué es lo más loco que hizo el general?